Bien, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los participantes el día de hoy a esta primera clase del diplomado en Derecho Previsional. Me voy a presentar, mi nombre es Janet Velarde Guevara, soy la coordinadora académica de la Escuela Integral de Especialización Profesional ESIEP, quien en trabajo en conjunto con la Sociedad Peruana de Capacitación y la Escuela Iberoamericana de Actualización Profesional han organizado este diplomado en Derecho Previsional. En primer lugar, dar la bienvenida a cada uno de los participantes, alumnos matriculados, ¿no?, a este diplomado, así también a aquellos invitados, ¿no?, y a nuestros seguidores, obviamente, de nuestras principales plataformas como son Facebook, Instagram, YouTube, quienes verán esta primera clase a través de estas plataformas. El día de hoy estamos iniciando, el día de hoy 22 de junio, estamos iniciando, como ya lo mencioné, la primera clase del diplomado en Derecho Previsional. Este diplomado se va a desarrollar todos los días miércoles en el horario de 7 a 9 de la noche. La modalidad que le ofrecemos a cada uno de ustedes, estimados participantes, alumnos y también invitados, ¿no?, es la modalidad de clases tanto sincrónica como asincrónica. La modalidad sincrónica es aquella que se va a desarrollar los días miércoles, ¿no? Vamos a contar con un docente a cargo de cada una de las clases. Asimismo, les va a permitir a nuestros estudiantes interactuar con el profesor, hacer las consultas respectivas acerca de cada uno de los temas tocados, ¿no?, etcétera. Y también les ofrecemos la modalidad asincrónica o también llamada clases grabadas, que es lo más común, ¿no? Contamos con una plataforma que es nuestra aula virtual, para lo cual ya los alumnos que se han matriculado con nosotros, que ya pagaron, ¿no?, por llevar este diplomado con nosotros, el área administrativa le ha hecho llegar a sus correos un usuario y una contraseña, asimismo el enlace a nuestra plataforma virtual, para que en cualquier momento del día, los 7 días de la semana, según su tiempo y disponibilidad, puedan ingresar a la plataforma y puedan también revisar el material audiovisual, pues los videos quedan grabados de cada una de las clases. Si ustedes no se pueden conectar por algún motivo laboral, personal, no se van a perjudicar, pues todas las clases van a quedar grabadas en esa plataforma virtual, que es nuestra aula virtual. Asimismo, todo el material educativo que el docente nos facilite va a ser colgado en esta plataforma virtual para que ustedes puedan descargarlos en el momento que deseen, ¿no? No se le ha escuchado lo último. Doctora, buenas noches. Buenas noches, no se le ha escuchado lo último. Está con el audio apagado. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ha habido un pequeño inconveniente. He tenido el audio apagado. Voy a hacer la presentación del diplomado en Derecho Previsional. Mi nombre es Janet Velarde Guevara. Soy la coordinadora académica de la Escuela Integral de Especialización Profesional ESIEP, quien en trabajo en conjunto con la Sociedad Peruana de Capacitación y también la Escuela Iberoamericana de Actualización Profesional ESIAP, han organizado este diplomado en Derecho Previsional. En primer lugar, dar la bienvenida a cada uno de nuestros participantes, a cada uno de nuestros alumnos que ya se han matriculado en este diplomado. Asimismo, saludar a todos los invitados, ¿no?, que han entrado o, bueno, vienen incorporándose a esta primera sesión para poder conocer un poco más de la metodología que como institución ofrecemos. También mencionar la aceptación que tenemos por parte de nuestros seguidores, quienes el día de hoy van a poder visualizar esa primera sesión, esa primera clase, a través de las principales plataformas, ¿no?, como son Facebook, Instagram y YouTube. Bien, el día de hoy, miércoles 22, damos inicio a este diplomado en Derecho Previsional. Las clases se van a desarrollar todos los días miércoles en el horario de 7 a 9 de la noche. Es importante mencionar que la modalidad que ofrecemos es la modalidad
tanto sincrónica como asincrónica, estimados participantes, ¿no? La modalidad sincrónica, o también llamada clases en vivo, se va a desarrollar todos los días miércoles, de 7 a 9 de la noche. Ustedes van a contar con un profesor, el cual va a poder interactuar con ustedes van a poder realizar todas las preguntas que consideren convenientes, se va a poder absorber sus dudas en cada una de las sesiones, el profesor los va a ayudar, los va a orientar, etcétera, ¿no? Les ofrecemos también, como ya lo mencioné, la modalidad asincrónica. Esta modalidad les permite a ustedes, en el caso no se puedan conectar los días miércoles, poder revisar nuevamente las clases, pues estas van a quedar grabadas en nuestra plataforma virtual. Su acceso va a ser durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El acceso a nuestra plataforma virtual de nuestros estudiantes es por un año. Así que no van a tener ningún inconveniente en caso por motivos personales o profesionales no se puedan conectar a las clases en vivo. Muy bien, dicho eso, paso a presentar a nuestro querido profesor, es el doctor John Jiménez Álvarez. El doctor John Jiménez Álvarez es el profesor que va a desarrollar las sesiones del diplomado en Derecho Previsional. El doctor John Jiménez Álvarez es abogado de profesión, con magíster en Derecho Penal. Cuenta también con un título de segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado también del programa de doctorado de la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la División de Pensiones de la Policía Nacional y como tal fue designado para viajar a la ciudad de Puerto Príncipe de la República de Haití para acompañar a la delegación del Estado peruano en la audiencia pública por el caso 13.627 Carlos Montoya Dietrich versus el Estado peruano por una demanda previsional, en materia previsional. Es importante mencionar también que es docente universitario en la Universidad César Vallejo, enseñando el curso de Derecho Administrativo, entre otros cursos. Muy bien, ya conociendo un poco más del docente, doy pase al doctor John para que pueda dar inicio a la primera sesión del diplomado en Derecho Previsional. Muy bien, doctor, le doy pase, la clase es toda suya. Ya. Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ya la coordinadora de la institución educativa me acaba de presentar y no hay más. Hoy día se me ha convocado, para este diplomado que versa sobre derecho previsional. Bien, este tópico, la seguridad social como derecho universal, está reconocido, ¿no?, en nuestra propia Constitución, pero es necesario también que cuando abordamos este tema, ¿no?, hay que abordarlo no solamente desde el punto de vista de reconocimiento de un derecho, sino que también hay que abordarlo teniendo en consideración y reflexionar sobre su vigencia, su eficacia, sobre su implementación, porque hoy día no es, pues, todos sabemos, todos conocemos que, bien, antes de una pauta de convivencia hay alumnos que van a ir incorporándose y yo de repente no los puedo ver. Si algún alumno lo ve, profesor, alguien quiere ingresar de la sala de espera, me hace notar para que ingrese inmediatamente. ¿Ya? No hay problema, me interrumpe nomás, no hay inconveniente. Es más, dicho sea, me pueden interrumpir en cualquier momento porque la metodología de enseñanza de esta institución educativa es desarrollar este tipo de conocimientos, pero desde un punto, con un enfoque constructivista, ¿no? O sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestros conocimientos a partir de las experiencias que podemos observar a diario, de las experiencias que podamos haber tenido en algún momento, en un escenario, en nuestro contexto de vida académica, laboral. Bien, entonces la seguridad social hoy día pues tiene una
se mira con bastante interés, sobre todo en los, no sé quién ha accedido, sobre todo cuando ocurren situaciones de crisis, situaciones que la crisis avanza y las circunstancias de los contextos, los entornos, ¿no?, sociales se vuelven críticos. Obviamente en épocas de crisis siempre la parte más afectada siempre va a ser la parte más precaria en contextos de punto de vista económico, ¿no? La precariedad estructural, la precariedad económica hace pues que el Estado ponga de relieve este tema, toda vez que la seguridad social tiene un enfoque hoy día desde el convenio de la OIT, tiene un enfoque de derecho humano básico, elemental. Escuchaba, por ejemplo, que este tema que hoy día estamos pasando, ¿no? Dicho sea, estamos afectados todos por el tema del, del friaje. En Lima va a llegar la temperatura. Bueno, en Lima como capital, ¿no? Una cosmópolis en que de alguna forma las personas tenemos, o la gran mayoría tiene, ¿no?, algún contexto de infraestructura que puede servir para paliar el friaje. No ocurre como no ocurre en otros lugares, ¿no? Y entonces ahí eh, este tópico, la seguridad social, voy a seguir admitiendo, ¿ya? No hay forma de dejar en automático para que se vayan incorporando. Entonces, este tópico en ese Doctor, escenario... disculpe, doctor, no se preocupe, la escuela admite a los participantes, usted continúe normal, no hay ningún problema. Ya, ok, gracias. Y entonces, no, pero ahí hay que admitir, hay unos alumnos que están, veo en la pantalla, para admitirlos. Si alguien puede hacerlo, no sé, sería bueno. Gracias. Bien, entonces, la seguridad social hoy en día tiene esta connotación, tiene esta característica. Hoy día no podemos ser indolentes a la necesidad que existe de tener un servicio de seguridad social. Esto se da en el marco de una previsionalidad, ¿no?, de un rol que tienen los estados, ¿no?, en su rol redistributivo, prestacional. Y obviamente eso también tiene otra, si se quiere, otra variante, ¿no?, dogmática, paradigmática, donde el Estado tiene un Estado ordenado, un Estado equilibrado en sus variables económicas, en un Estado formalizado o en el que la PEA activa es formalmente alta. Se puede asumir este problema, esta necesidad, ¿no?, de la atención para la seguridad social se puede atender con mayor eficacia y mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque obviamente la formalidad, por ejemplo, es un impacto, tiene el impacto de la formalidad es que el Estado tiene la forma de obtener su financiamiento, sus recursos. Y obviamente al tener esa forma de tener su financiamiento, sus recursos, puede disponer de ellos para poder mitigar el tema de esta necesidad pública, este tema de la seguridad social. Bien, y entonces la seguridad social como derecho humano básico es la base y obviamente sirve como para establecer y consolidar un trabajo decente. Lo que conocemos en nuestro entorno jurídico, laboral, social, estatal, como el trabajo digno. Siempre cuando hay este tema de la remuneración mínima vital, se discute cuánto se debe subir la remuneración mínima vital, se discute cuánto se ha elevado la canasta o el promedio de la canasta básica. Son discusiones económicas, ¿no?, en el cual tiene como norte garantizar condiciones mínimas de dignidad para los trabajadores. Sin embargo, hay otro enfoque, ¿no? Y obviamente el trabajador que está, el dependiente o el independiente que voluntariamente accede a un sistema de seguridad, accede porque está laborando en un entorno formal, donde va a contribuir, donde el empleador contribuye, y si no contribuye, están los estamentos del Estado para poder hacer que contribuya, ¿no?, a los sistemas de seguridad social. Entonces, la seguridad social
está ahí situado. Ontológicamente persiste como una aspiración, como una visión, ¿no? Que coberture total. Sin embargo, eso va a tener siempre diversas características o factores que van a hacer que no todos alcancen a la seguridad. El Estado no pueda coberturar para todos el tema de la seguridad. Debería hacerlo, y ese debería ser la visión, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre. Pero ello no debe quitarnos, no debe desubicarnos en el rol que tiene el Estado, de satisfacer esta necesidad. ¿Por qué? Porque con eso contribuye al bienestar general, con eso contribuye a sostener un trabajo digno, con ello garantiza, ¿no?, el nivel mínimo de calidad de las personas, con ello garantiza el acceso, porque la seguridad social no solo es la prestación económica, ¿no?, el derecho a pensión. La seguridad social tiene que ver con las bonificaciones, tiene que ver con los subsidios, tiene que ver con las licencias, con todo aquello que signifique los riesgos que ocurren en la vida, en la PEA, ¿no? En la población económicamente activa, la PEA laboral. Entonces, ahí el Estado tiene que, hoy día, ¿no? Tiene todos una serie de desafíos tan relacionados con el tema demográfico, la economía, la precariedad en la economía, la informalidad, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces un Estado pobre nunca va a satisfacer condiciones de seguridad social. Un Estado rico sí puede, ¿no? Como ocurre, ¿no? Hay paradigmas. Estados Unidos, por ejemplo, es un paradigma en materia de seguridad. Obviamente que tiene crítica, y de eso vamos a hablar al final en la segunda parte de este tópico, cuál es la crítica que hay a ese sistema, ¿no? Si es bueno, es de calidad, satisface las condiciones mínimas, pero parte de una premisa, ¿no? La contribución, ¿no? La contribución que hacemos al momento cuando trabajamos, ¿no? El régimen contributivo, ¿no? El régimen intergeneracional, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí esos son factores que los que coadyuvan a que estos sistemas de seguridad social sean eficientes, sean modernos y que coberturen con calidad, ¿no? a las necesidades, a las personas que requieren de este servicio de seguridad social. Bien, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene un documento, ¿no? Es un documento que ha elaborado, y eso es un documento que debe informar, ¿no?, la regulación, la prestación de este servicio de seguridad social a los estados que son miembros. El Perú es un estado signatario de este organismo, y obviamente sus opiniones, sus informes, nos deben servir de alerta, ¿no?, en nuestro estado, para saber qué brechas, ¿no?, qué brechas son las mínimas que el Estado debe garantizar. Y nos define, por ejemplo, que la seguridad social tiene una serie de medidas, ¿no? Y esa serie de medidas tienen que prevenir, tienen que mitigar, ¿no? Mitigar aquellas privaciones económicas y sociales. Cuando habla, la OIT se pronuncia sobre las privaciones económicas, está hablando de personas o gente que se encuentra en estado de pobreza, ¿no? Y obviamente en ese contexto, la seguridad social toma una relevancia, toda vez que todos los estados nos organizamos y decimos, bueno, somos, por ejemplo, el Perú, somos un estado social y democrático de derecho. Bien, y entonces, ¿qué democracia puede haber si vamos a tener personas como hoy día está ocurriendo, ¿no? En el friaje hay gente que en Puno está en unas circunstancias precarias y el Estado tiene que ir a atender, tiene que prever, SIS, salud, MINSA, tienen que ir a atender a la población que está necesitando más del Estado, seguridad social. El Estado, las personas de este entorno, ¿no?, precario en términos económicos, y por qué no decirlo, subyacentes sociales, ocurren, y precisamente, y sobre esta masa, sobre esta población, es que precisamente el impacto de las enfermedades, el impacto de los riesgos propios de la dinámica laboral, propios de la dinámica social, de la actividad humana, ¿no? Los accidentes de trabajo,
las enfermedades, el desempleo, que también es una variante, es un riesgo el desempleo. Los empleadores en un tiempo y otro tienen en tiempos de crisis, ajustan la planilla, despiden, no puede ser un despido incausado, nulo, pero despiden finalmente. Y entonces ahí el Estado tiene que tener una fortaleza, ¿no? Estos sistemas tienen que articularse de manera tal que en ese momento el trabajador pueda tener algún mínimo de sustento, como el tema de salud, como el tema de probable de repente algún tipo de subvención, ¿no? Como ocurre con el Seguro Social, por ejemplo, que tenemos de salud. Sin embargo, esto solamente cobertura a una PEA pequeña, ¿no? A la formal. Nosotros somos un país en puridad, de manera así, como ejemplo, el 70% de la PEA laboral es informal. Solo el 30% nomás estamos dentro de la PEA eh, formal. Y es este 30% el que precisamente hace que se dinamice el tema de los seguros, el tema de las clínicas, el tema del propio seguro público, el propio MINSA, ¿no es cierto? Esta PEA económica es la que sostiene. ¿Por qué? Porque esta es la PEA que contribuye, es la PEA que dinamiza, que aporta, ¿no? La PEA formal. Y entonces ahí, aparejado a la seguridad, a las medidas que tiene que tener todo Estado, tiene que ir precisamente la prevención, ¿no? Y la mitigación, sobre todo, la mitigación de circunstancias de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral, empleo, invalidez, vejez y muerte, ¿no? Los subsidios por luto, sepelio, que el Estado todavía mantiene en determinados regímenes, en determinadas legislaciones y regulaciones públicas. El Estado, por ejemplo, otorga este tipo de subsidios, ¿no? Por muerte, subsidios de luto, sepelio. Y ahí aparece un riesgo, ¿no? El riesgo de la vejez, que está relacionado precisamente con el derecho previsional, ¿no? Con el derecho a las pensiones, ¿no? El Estado hoy día tiene varios regímenes, 2530, 1990, tiene los regímenes de la policía, hay regímenes antiguos, pero también hay regímenes públicos. Por ejemplo, Pensión 65 es un régimen previsional, ¿no? Obviamente las personas nunca aportan, pero es un régimen. Claro, doctor, pero son 250 soles. ¿Quién vive con eso? Perfecto, pero es un régimen. Y hay que asumirlo como tal, es un régimen. Si es bueno en cantidad, cualitativa, cuantitativamente, puede ser sujeto a un análisis, pero no tengamos en consideración que en tanto un Estado tenga capacidad financiera, puede tener una respuesta en el ámbito de la seguridad social adecuada, ¿no? Una respuesta eh, adecuada, eficiente y eficaz. Eficaz porque tiene que llegar a todos, o en todo caso a la gran mayoría, ¿no? Tenemos que, creo que bajo este análisis somos y tenemos que ser conscientes de que nunca van a desaparecer las clases minoritarias, la clase pobre nunca va a desaparecer, siempre va a existir. Sin embargo, lo que se le exige y precisamente lo que los pactos, la propia Constitución, ¿no? Que le impone al poder gubernamental, al poder político, le impone la obligación siempre por ejemplo, velar por el bienestar general. Toda actividad, toda actividad de la administración pública, toda política pública tiene que tener una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad pública? La satisfacción de alguna necesidad de interés público, ¿no? En educación, en salud, en seguridad. Y en este contexto relacionado con la seguridad social, que involucra la atención hospitalaria, que involucra el otorgamiento de pensiones, subvenciones, subsidios, si se quiere, ¿ya? Y entonces, la OIT, como un organismo, ¿no? internacional, ha establecido que el derecho a la seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, ¿no? Es un
un mecanismo que se retroalimenta, ¿no? La sociedad le proporciona a sus miembros. Por eso es que, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante en las características de los sistemas previsionales, el factor intergeneracional, ¿no? Los jóvenes hoy día aportan para garantizar la subvención de las pensiones de los adultos, ¿no? Y eso es así. Y cuando el joven llega a la edad de 65, 70 años, los otros jóvenes que vienen atrás harán lo mismo en un sistema redistributivo, un sistema contributivo, ¿no? Por ejemplo. Bien, eso señala la OIT respecto de la seguridad social. Aquí hay que, habiendo hecho una conceptualización general del contexto de la seguridad social, de la definición, ¿no?, conceptual de lo que es el derecho a la seguridad social, es hoy día es necesario también empezar a delimitarlo, ¿no? En la seguridad social o previsión social va a estar siempre relacionado al tema del bienestar social. ¿Y cuál es el objetivo de este bienestar social? Precisamente el objetivo es un mecanismo de protección y de cobertura de necesidades que el Estado reconoce como básicas, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? El riesgo de la vejez y también el riesgo de las discapacidades, ¿no? Un discapacitado hoy en día, por múltiples factores, se convierte en una persona que tiene vulnerable y que por ende requiere de la atención del Estado, ¿no? De manera que el Estado pueda garantizarle. Y hay normativas, ¿no? Para luego entrar al tema de tema previsional propiamente dicho. En el tema de las discapacidades, hay que delimitarlo en el sentido de que existen normas que garantizan un equilibrio. Es como una balanza, ¿no? Una balanza en que uno coloca dos en la balanza, en ambos lados de la balanza. En un lado de la balanza que pesa menos está la persona discapacitada. Y entonces ahí el Estado dicta normas, ¿no?, de protección, de equilibrio, ¿no?, normas que le otorgan a los discapacitados determinadas características, determinadas beneficios, bonificaciones, y para ello, ¿y cuál es el objetivo de este tipo de? El objetivo es equilibrar, pues el discapacitado nunca va a competir con una persona que no tiene una discapacidad, ¿no? Y les digo esto porque, por ejemplo, en el ámbito previsional también ocurren a veces dilemas conceptuales, pero que hay que tomar decisión utilizando todo el marco jurídico, ¿no?, que nos da la Constitución, la racionalidad de una decisión de esta naturaleza. En una oportunidad, en el tema previsional, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un rol importante, porque es el que asigna recursos. Y hoy en día, mientras más participación tenga en la asignación de recursos, va a tener más fortaleza en sus opiniones para promulgar, para emitir leyes, decretos legislativos, si se quiere. Bien, y entonces, por ejemplo, al discapacitado hoy en día, en un régimen previsional, se le otorga una pensión. Pero ¿qué cosa se ha consignado como requisito de la discapacidad? Que exista un médico, una junta médica, por ejemplo, que diga que el discapacitado es discapacitado y está imposibilitado total y permanente de ejercer trabajo, ejercer laboralmente, ¿no? Eso dice la norma, así lo han puesto de manera literal. El incapacitado para trabajar, ¿no?, total y permanente para el trabajo. Y entonces, yo me pregunto, ¿y esta norma la han revisado un abogado, un jurídico? ¿Ha analizado si un médico puede medir la condición de trabajo? El derecho a trabajar puede ser medido, puede ser proyectado por un médico o por una junta de médicos. Un poco contradictorio, ¿no? Pero ocurre. Y la norma te pone obviamente en esa disyuntiva, porque también en las entidades públicas, si alguien de ustedes trabaja en las entidades públicas,
saben que existen órganos de control, y los órganos de control simplemente son legalistas. Miran la norma. Si la norma tiene 10 características, se tiene que cumplir las 10 características. Y si no se cumple una de ellas, simplemente estás ya fuera del ámbito de la legalidad y por consiguiente tienes responsabilidad. Bien. Entonces, hago este ejemplo con la discapacidad porque para que vean cómo el tratamiento eso, al discapacitado es respecto de nosotros, obviamente. Esas normas son discriminatorias frente a nosotros porque el discapacitado, por ejemplo, tiene una puntuación, ¿no? Si quiere postular, tiene una discapacidad, pero que no le impide ejercer a una profesión o función, puede postular a un trabajo. Y ahí su ley le permite tener una bonificación adicional en desmedro de las personas que compiten de manera normal, que no tienen una discapacidad. Eso se conoce, ¿no? En la dogmática jurídica, se conoce como una discriminación positiva. Sí hay discriminación porque hay una diferenciación, pero es positivo, pues, porque es discapacitado, ¿no? Es como la norma de las licencias, ¿no? De maternidad es mayor a la licencia de paternidad, ¿no? ¿Alguien ha hecho uso de esa licencia? Por ejemplo, a una dama que ha hecho uso de alguna licencia de maternidad como experiencia, algún varón que haya o trabaje de manera dependiente y haya pedido sus 10 días, 8 días de licencia por paternidad. ¿Cuál es la diferencia? Abismal, ¿no? Sí, pues efectivamente hay un tratamiento diferenciado, pero un tratamiento diferenciado que permite equilibrar las condiciones de las personas que están en una circunstancia de vulnerabilidad, ¿no? La madre gestante, la madre que tiene, ¿no? Alumbra, no solamente su derecho, sino que además el estar mayor tiempo con el hijo, con el niño, con el recién nacido, garantiza condiciones de salud, ¿no? Y eso está científicamente probado, ¿no? Mientras que en un mundo, en un contexto mercantilista, capitalista, eso es inviable, ¿no? O sea, esos son derechos que obviamente afectan al capital y por consiguiente son cuestionados, son criticados en estos escenarios. Sin embargo, nosotros que estamos, el Estado garantiza, por lo menos está eso eh, en la tan cuestionada Constitución de 93, que es una constitución liberal, mercantilista, capitalista, está esta garantía. Está que el Estado debe garantizar el bienestar general, el Estado está que debe garantizar el derecho a la seguridad social, está que el Estado se preocupe por las personas en circunstancias o la población que se encuentra en circunstancia de vulnerabilidad. Bien, y una de ellos es un ejemplo, ¿no? La madre gestante o la madre que recién nacido. Otro derecho que está también en el ámbito de este tema de la seguridad social es el derecho a la eh, las mamás tienen una hora de lactancia, ¿no? Pueden llegar una hora más tarde al centro de trabajo. Bien, entonces, eso es, entonces hay que delimitar el derecho a la salud, hay que limitar el riesgo a la vejez, que es donde se incorpora el tema de las pensiones, las discapacidades que pueden sufrir las personas, sea porque están en una pérdida laboral o porque también puede ocurrir que sean discapacitados y no necesariamente porque están trabajando, el Estado tiene que ir, ¿no? Tiene que atender, porque ese es un requerimiento, esa es una condición mínima, ¿no? La Constitución, en el artículo 1 señala, en el artículo 1 señala la Constitución que la defensa de la persona humana y su dignidad son la prioridad del Estado, ¿no? El Estado debe velar por garantizar a la seguridad a la persona y el derecho a su dignidad. Entonces, esto tiene que ver todo el marco jurídico, todo el escenario de gestión y legal del derecho a la seguridad social tiene que ver con ese artículo, con satisfacer esas condiciones mínimas de calidad. Bien.
Otro informe de la OIT pone de relieve la cobertura, ¿no? Ustedes han escuchado de un SIS, ¿no? El SIS, que es el eh, seguro de Seguro integrado social. Claro, es el seguro integral social o de salud, seguro integral de salud, el SIS, en el cual nosotros, por el tema del COVID, el Estado le creó a todos su código SIS, ¿no? A todos los incorporó al SIS. Obviamente era una forma de que todas las personas que tengan problema del COVID por cualquier circunstancia puedan ser atendidas sin ningún problema a través del SIS. Este es un mecanismo de cobertura, ¿no? Doctor, disculpe, una consulta, por favor, buenas noches. Sí. Buenas noches, le saluda Martín Reyes de Trujillo. En el comunicado que dio el presidente Vizcarra en aquel entonces, creo que sí, creo que fue en él, sobre la estandarización o la afiliación masiva de los peruanos al SIS, ¿solamente fue para temas netamente COVID o ya quedó generalizado adelante? O sea, todos iban a tener su SIS. ¿Sabe un poco al respecto? Ya. Hoy día, todas las personas que no tienen un seguro privado, un EPS, o no pertenecen si son trabajadores dependientes de entidades públicas o privadas, tienen SIS. O sea, producto del COVID, de repente eso nos está dejando, porque antes las personas tenían que ir, cuando se enfermaba una persona, iba a una posta o a un centro de salud, y lo primero que es, ¿tiene SIS? No, entonces ven, inscríbase. Entonces ahí pasaba a un área de bienestar social en el que la asistente social le preguntaba, ¿dónde vive? ¿Su casa de qué es? Estera, palo. Y entonces ahí como que ocurría un tema, o sea, no es un seguro pues público, no es un seguro integral, ¿no? No es porque en todo caso está haciendo una discriminación. ¿Y qué pasa si tiene una casa de concreto? ¿Ya no le corresponde el SIS? Si el SIS es integral, es universal, ¿no? Entonces, eso, el COVID, ¿qué nos está dejando? Nos está dejando que, nos está dejando eso como, siquiera como un valor, ¿no? Un valor agregado que tiene el Estado en que todos estamos coberturados, ¿no? Ahora, que eso funcione de alguna forma, no sé, pues de manera eficiente, eh, habría que hacer un análisis, por lo menos no se escuchan, ¿no? Noticias al respecto, pero lo que sí es que se evidenció en el tema del COVID. Obviamente por el COVID también hay personas inescrupulosas que, aprovechándose de las circunstancias, también podrían haber hecho ese tipo de sucesos, ¿no? Hacer requerimientos a través de sí falsos, ¿no? De cajones, pagos de funeraria, que cobertura el SIS, ¿no? Y para lo cual creaban SIS con DNIs fraudulentos, y entonces un mecanismo de buscarse un dinero de manera ilícita, ¿no? Agraviando al Estado. Pero ese es otro tema, ¿no? El tema es que este es un seguro que hoy día protege a todos. Obviamente no sé si los hospitales tengan la cobertura médica, la cobertura asistencial necesaria, pero por lo menos eso está ahí, ¿no? Y eso obedece a que obviamente siempre han habido estas opiniones e informes de la OIT, son recurrentes, ¿no? Son recurrentes porque cada año se, se reúnen los miembros de la OIT y ven cuáles son los problemas álgidos. Y obviamente han establecido, ¿no? Han consensuado que es injusto, ¿no? Que existan millones de personas en condiciones que el Estado no les asiste, ¿no? En el que el Estado no llega a ellos. Y un mecanismo de relanzar el mecanismo de la seguridad social es precisamente extender la cobertura, ¿no? Que sea universal en todos los estados parte, para todos sus ciudadanos. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, buenas noches. Quería consultar, en el caso en este caso, el Organismo Internacional de Trabajo, la OIT, indica alguna manera para poder, para que un Estado pueda subvencionar los,
los programas sociales, en este caso, que son gratuitos, como el 65 y el SIS, indican un parámetro para poder tener un soporte económico, o solamente ellos indican, sugiere tener estos programas sociales, porque si bien es cierto, tenemos es salud bastante alicaído, con un MINSA también bastante alicaído, y se suma a ello un presupuesto más fuerte que es el SIS, al momento de globalizarlo. Creo que esto también puede afectar a la economía de acá a algunos años posteriores, la OIT ha indicado o quizás brinda alguna asistencia para que los estados tengan algún tipo de subvención y poder brindar esa cobertura. Bien, en principio la OIT es un organismo de consulta, es un organismo informador, no es un organismo, no tiene una facultad para poder imponer a los estados se incorporan ahí como mecanismos donde la OIT tiene la función y la suerte de ser una mesa de diálogo internacional, mundial, ¿no? Relacionado con aspectos laborales. Y ahí se llevan problemáticas mundiales, ejes transversales, ¿no? Que todos los países tienen, que todos los países pasan. Obviamente llegan problemáticas de estados y también llega la problemática del particular, del ciudadano, del pie, de la persona. Entonces, sus informes son orientadores, pero no dejan de tener la fortaleza de sus informes, tienen concordancia con otro tipo de declaraciones o de pactos en el que el Estado sí debe atender, ¿no? Y que sí son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Una, 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 el pacto de San José, el pacto de derechos civiles, ¿no? Y políticos, ahí se estatuye también que el Estado debe garantizar condiciones mínimas. Entonces, este tipo de informes que hace la OIT entran en concordancia con este tipo de instrumentos internacionales y de alguna forma son un mecanismo de presión para que el Estado los atienda, pero los atiende en la medida que la eficacia y el efecto y el impacto de la implementación de la política pública precisamente tenga ese norte, ¿no? Tenga ese norte. Respecto a que si en estos coloquios, en estas mesas de trabajos internacionales en el que participan todos los Estados miembros, nos impongan como un mecanismo del otorgamiento de una subvención económica, no van a ese nivel, ¿no? Eso lo dejan a los estados. Lo que ellos siempre propugnan es que los estados hagan algo. La OIT, y ellos saben, porque también ellos saben, que todo esto pasa por un tema de recursos, ¿no? Y si un estado es pobre, mal o bien le podrían informar de que no está cumpliendo con estas opiniones, ¿no? De un organismo internacional como es la OIT. Ahora, efectivamente, el tema de la seguridad social es una carga en el presupuesto. Hay que reconocerlo, no es un tema sencillo, no es un tema, el presupuesto público, el presupuesto público tiene en este momento una brecha, ¿no? Una brecha importante que tiene que ver precisamente con lo que tiene que ver, y por eso es que hoy día en todas las normativas que regulan el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, el sistema de tribunal previsional, el tribunal administrativo previsional que está por encima de la ONP, todos esos organismos creados han salido y tienen origen en el MEF. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque precisamente tratan de articular, tratan de articular la previsión, ¿no? El derecho, pero tratan también de asegurar que esta previsión se pueda consolidar en el tiempo, ¿no? Para no afectar, pues precisamente para no entrar en crisis. Y en esa siempre se cuida bastante cuando hablamos de las subvenciones, las pensiones. Si ustedes, y viéndolo, ya ven que usted aperturó su cámara, usted debe saber lo que nos pasó en los 80, ¿no? En los 90, ¿no? Eso de que ese estribillo que mucha gente señala y dice, no, que nos han impuesto una receta del Banco Mundial, del Fondo Monetario, sí es verdad, pero eso es verdad, o sea, eso no podemos nosotros negarlo. Lo que pasa es que cuando se asume,
los liberales no lo asumen pues como cierto, porque creen que no dilucidándolo, están tapando, escondiendo algo que es una realidad, que fue una realidad. Al Perú le impusieron ocho recetas. Le dijeron, si quieres incorporarte nuevamente a que te compremos, nuevamente a la economía mundial, ¿no? Tú tienes que cumplir con 8 cosas. Entre ellas, primero reduce tu aparato estatal. Pues fueron las primeras. Reduce el tema de la seguridad social. Tienes que modernizar la seguridad social. No puedes seguir siendo una cosa que todo el mundo se inscribe, que no sabes a quién pagas, no sabes a quién atiendes. De repente al que atiendes no está en condiciones de precariedad económica, no está en extrema pobreza. No, tienes que modernizar. Tienes que modernizar tu sistema contributivo, porque era un desastre, nadie contribuía. Entonces, ¿cómo vas a atender a tu PEA, a tus trabajadores? ¿Cómo vas a atender a tus gestantes? ¿Cómo vas a atender a tus subvenciones? Pues, le impusieron. Y entonces nosotros lo tenemos que asumir. Lo que pasa es que cuando se habla se hace discusión de ello, no sé por qué no se asume. Sí, sí, es verdad. Y la pregunta es, ¿y eso fue necesario? Sí fue necesario. Sin llegar a irnos a la línea del liberalismo, del capitalismo, eso fue necesario. Y hoy día, bueno, antes ¿no? de este periodo de gobierno último, lo hemos estado viviendo, ¿no? Ese era el resultado de haber aceptado, ¿no? Recetas de las multilaterales porque eran necesarios. Hoy día estamos tratando de incorporarnos a la OCDE y la OCDE también ve este tema, la previsión, ¿no? Porque ve que un Estado en desorden, un Estado que no se organiza, que tiene una alta burocracia, un Estado que tiene un estado elefantiásico no va a poder coberturar porque va a estar preocupado en atender planillas, ¿no? Va a estar preocupado en atender sistemas y no va a estar preocupado en modernizarse para que pueda recaudar más, ¿no? Hoy día estamos en la tendencia de un Estado, la administración pública hoy día, la moderna administración pública, no piensa y no debe pensar, y eso nos dicen los paradigmas, ¿no? Los Países Bajos, por ejemplo, son un paradigma de esta moderna gestión administrativa, nos dice que el Estado debe dejar de ser ya un Estado prestacional. Debe seguir asumiendo lo que no puede deshacerse. El Estado lo que no puede hacer en un régimen de acuerdo a la Constitución, el Estado lo que no puede deshacerse, por ejemplo, es de la seguridad. No puede deshacerse de la salud, de la educación, que es lo mínimo en el cual no se puede. El Estado tiene que tener participación activa en el resto, que el mercado lo puede ofrecer, el Estado tiene que tener un rol subsidiario. De ahí es que en este mecanismo de el derecho previsional, el derecho a la seguridad social, donde se ubica el derecho previsional a las pensiones, el Estado viene jugando un rol importante en el sentido de trasladar, ¿no? Utilizó una receta que hoy día se ve también afectada por el tema del régimen privado, ¿no? Se ve afectada. Definitivamente es un sistema que en un momento determinado el Estado tendrá que tomar alguna alternativa pública para aquellas personas que se decanten en ese sistema, que se queden en el sistema, porque la experiencia, por lo menos en el origen, que es el modelo chileno, no ha tenido las expectativas que se buscan, ¿no? Y obviamente eso lo vamos a analizar en mayor detalle cuando abordemos ese tópico en ese momento. Pero sí tenemos que tener una visión, ¿no? Hay una población que tiene que ser atendida. Si eso no ocurre, el Estado entra en la llamada pues, injusticia social, ¿no? Y es lo que hace que de un lado de la esquina, de un lado de la vereda, haya quienes digan que el sistema capitalista no funciona, no sirve, ¿no? Cuando en la realidad, no importa que sea de centro, de derecha, de izquierda, el tema es que tiene que haber recursos y que los recursos tienen que ser administrados de manera eficiente. Esa eficiencia es a veces la que nos hace colapsar los sistemas. Un minuto. Me van a hacer ese tipo. Profesor, ¿me permite hacer un breve comentario, por favor? Sí, sí, sí. Bien, respecto a
a seguridad social en nuestro país, en los últimos gobiernos, viene en caída. Para empezar, tenemos nuestros sistemas contributivos y no contributivos. Estos ha incrementado más con la apertura del SIS de una manera universal. Eso hace que los gastos del Estado incrementen. Sencillamente se puede visorar de que el Estado solamente tiene un fondo común, donde ese fondo común empieza a tapar huecos de hacia los diferentes programas que tiene. Y digo esto que no tiene o viene en capa caída el programa de seguridad social, porque ya al momento de liberar los fondos del sistema privado de pensiones, está atentando contra un futuro de aquellos trabajadores, en donde sí, verdaderamente los modelos de las AFPs, en teoría puede tener un modelo bastante atractivo, pero en la práctica no está pensado de repente para aquellos trabajadores que obtienen una remuneración mínima. Acá lo cuestionable es la remuneración mínima. Si queremos hablar de una pensión bastante atractiva, tendríamos que remontar a la 2530, donde es una pensión donde sí es un tanto suculenta. ¿Por qué? Porque también los descuentos que se hacía al trabajador para poder recibir una pensión del 2530 eran mucho más el 13% que hoy se descuenta en el Sistema Nacional de Pensiones, el 19.990. Entonces, mi comentario va, ¿cuál sería o qué plan a futuro tendría nuestro gobierno para la seguridad social? Si en este gobierno está prácticamente agudizando lo que ya los gobiernos anteriores han venido prácticamente lapidando, prácticamente por un tema de populismo, por calmar al pueblo, empezó a liberar fondos de las reservas, y ahora no se sabe verdaderamente cuál será el destino o nuestro destino dentro de seguridad social. Ahora usted comenta de que estamos ingresar a otro, no recuerdo bien lo que me indicó, algo que tengo que indagar. Entonces, me preocupa bastante nuestro destino dentro del programa de seguridad social. Gracias. Ya, gracias por su comentario. Efectivamente, es una situación que nos debe llamar a la reflexión y obviamente es una preocupación, es una latente que cuando lleguemos a una determinada edad no tengamos un sustento, no tengamos un espacio en el cual nos podamos valer, porque las personas, la edad, ¿no? Productiva, si se quiere, de las personas termina pues hasta los 65, 70. Después de esas edades, pocas personas te contratan, o la mano de obra que ofreces ya no es una mano de obra que las personas, o la PEA, el empresariado o el propio Estado, ¿no? Porque hay limitaciones. Eh, y eso obviamente tiene mucha razón cuando dices, pues criticas o estás cuestionando, por ejemplo, esta medida como populista, ¿no? Liberar los fondos, el retiro de los fondos de privado de pensiones. Pero ahí entramos a otro terreno, ¿no? A otro terreno en el que o estamos en un estado paternalista o estamos con un enfoque utilitarista del Estado. Que ambos enfoques ambas filosofías tienen su propia racionalidad y su propia argumentación válida. Si estamos desde un enfoque paternalista, entonces se acepta tu cuestionamiento, tu reflexión en estas medidas en esta medida de que el Estado está disponiendo el retiro de los fondos de las AFP para que las personas puedan retirar hasta un monto determinado de no sé cuánto, 18.000, no sé cuánto. Bien. ¿Por qué? Porque el enfoque paternalista, no, de un Estado paternalista te dice que el Estado debe preocuparse por ti, ¿correcto? Ese es un enfoque un tanto clásico que hoy en día viene siendo dejado de lado, ¿no? El Estado no puede preocuparse por ti. En todo caso, el Estado no sabe pues qué te gusta, no sabe o sea, bajo ese enfoque clásico,
el Estado se preocupa por tu salud, por tu vejez. El Estado, bajo ese enfoque, el Estado te dice qué debes comer, ¿no? Para que cuides tu salud. De ese enfoque, el Estado te puede direccionar al consumo de A o B que esté relacionado con tu desarrollo, con tu libertad, ¿no es cierto? Pero hoy en día también tenemos otro enfoque. El otro enfoque es el que sí admite que esta es una medida obviamente razonable en la medida que con un enfoque utilitario, que es una filosofía por el cual las personas son las que mejor deciden sobre lo que les es correcto para sí, ¿no? Y ahí entra el tema de las FP, tiene que ver con eso, ¿ya? Las FP, el retiro tiene que ver, y la otra arista de tu comentario es eso. O sea, en este momento tengo crisis. Mira, y yo necesito pues salir de la crisis porque producto de la pandemia me desempleé. Mi empleador que entró en crisis y me ha rescindido el contrato. Y entonces, ¿qué hago para subsistir? Voy a los mecanismos financieros, voy a una caja o un banco para que me preste por un mes, por 2 meses, hasta que encuentre trabajo y pago intereses, o tengo un fondo que se me libera y que me sirva como un fondo para que yo pueda retroalimentar mi condición económica. ¿Qué dirían ustedes frente a esas dos posturas? Porque en la crisis, en este último, de este enfoque utilitario, yo de todas maneras necesito, porque estoy en crisis. Entonces, me voy a someter a pagar intereses por un crédito que alguien me lo va a dar, y ahí tengo todos los bancos, o yo puedo tener algo que el Estado me libere para que, por ahora, por la crisis, yo puedo utilizarlo como un mecanismo de retroalimentación en mi espacio, en mi vida, en mi libertad y mi derecho. No sé, yo dejo abierto para que tus demás compañeros participen y esto no sea un monólogo. Este tipo de diplomado no está dirigido para ser un monólogo. Acá tenemos que Claro. articular tópicos cotidianos que nos pasan, que nos ocurren, para tener aprendizajes constructivistas. Dime, te Solo para escucho. acotar, profesor, solo para Sí, acotar, para terminar ya, lo que también nos falta es reforzar más nuestro programa de seguridad social. Recuerdo que hubo una propuesta del cuestionado presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre un seguro contra el desempleo. ¿Bien? Entonces, nosotros no estamos acostumbrados tanto de guardar, de tener algo. Lo que se ha mencionado, la necesidad por la crisis sanitaria de la COVID, sí, es algo que sí nos ha hecho ver nuestra realidad, nos ha hecho ver también de que debemos tener algo guardado, debemos preocuparnos más por la salud. En España y acá en Sudamérica, no recuerdo bien qué país tiene, pero en España tiene un seguro contra el desempleo. Si yo ya dejo de trabajar, similar al CTS, tengo un subsidio por 6 meses o por 12 meses con una remuneración mínima vital que me va a permitir subsistir mientras yo vuelvo a emplearme nuevamente. Entonces, esos programas falta a nuestro gobierno peruano implementar. Eso también falta a nosotros poder también asimilar, pensar en el futuro para poder nosotros tenerlo en cuenta. Eso es lo que quería acotar, doctor. Gracias. gracias por tu aporte. Claro, lo que usted señala es cierto. Lo que pasa es que cuando Kuczynski hacía ese comentario, era como un programa de información, ¿no? De expandir, porque sí hay seguros hoy día. Lo que pasa es que tenemos que inyectarnos no hay peor, o sea, las formas en las que el Estado siempre tenga que mitigar sus problemas sociales no pueden tener una solución causalista, ¿no? Tienen que tener una solución preventiva o en todo caso mixta. Por un lado atiendo la causa, el efecto, ¿no? Hago subvenciones, pago subsidios, pero por otro lado también tengo que ir abajo. ¿Qué pasa? Bien, Ministerio de Educación, política pública, implementame en el currículo educación financiera para que todos los ciudadanos sepan y se eduquen financieramente. Y ahí van a conocer lo que es los principios de la economía, ahí van a conocer lo que es el sistema de seguros. ¿Y por qué solamente eso estudiarlo en la universidad o en estos diplomados
¿no? De posgrado, de profesionalización. ¿Por qué? ¿Por qué no en la educación básica? Y eso va a tener su impacto, claro que no va a tener su impacto de acá a 1 año, 2 años, va a tener su impacto cuando ese ciudadano tenga 10, 15, 20, 25 años, ¿no? Los seguros sí están, ¿ah? Los seguros sí, hay seguros de desempleo. Lo que pasa es que no son masivos. Y entonces digo el viejo, porque el viejo era viejo, pues, visionario, o sea, PPK al margen del hecho que se le imputa, era un tipo visionario, es un tipo que se ha formado en la mejor, ha tenido las mejores experiencias académicas, ¿no? Él conoce el mundo y el mundo de la economía. Y entonces el viejo era visionario, decía, esto es una política, lo puedo implementar con una política. Está bien, de repente dejo la educación, pero ahorita es necesario, porque no puedo coberturar tantas pensiones, no puedo coberturar los hospitales hasta que se caen. Entonces, al prever, ¿qué hacen los seguros cuando te contratan? Por lo menos los seguros te ofrecen una atención, una consulta médica anual. Eso ya es un impacto preventivo. La gente no llega al final de su mal, sino puede prevenir su mal. ¿No? Si llega al final de su mal, el Estado va a gastar más, ¿no? Va a tener que hacer cirugía, va a tener que utilizar una cama UCI, pero si la persona en su salud puede prevenir algún mal, el Estado ya no va a gastar pues 10 que gastaba en una cama UCI, gastará 1 pues en el médico que lo atiende de manera rutinaria, ¿no? En un tema preventivo. Y eso nos extrapola a otra dimensión, el tema de la salud pública preventiva, que no hay. Cuba, todos ustedes habrán escuchado que Cuba, y estamos en el tema de la seguridad social, que es la salud, ¿eh? Conceptualizando la salud, todavía el tema de la vejez, la previsión, eso lo vamos a ver después. Hoy día tenemos que coberturarlos conceptualmente y delimitar. Cuba, por ejemplo, es eficiente en su salud pública, ahí no hay muchos enfermos, la gente no se enferma de tantas cosas como nos ocurre a nosotros, no porque su tecnología médica o su medicina esté avanzada, no, sino que ahí tienen una política social de medicina preventiva y entonces ahí, cuando se dispone una vacunación, todos se vacunan. Cuando se dispone un mecanismo de prevención para fumigación, todos abren sus puertas. O sea, eso es una regla, ese es un tema, eso está en la vena, en el ADN del cubano. Por eso es que menos TBC, por eso es que menos males, menos hospitales, menos gente hospitalizada. Pero ya cuando pasan, porque obviamente debe haber personas que sí pues tienen males complejos y que requieren obviamente de atenciones más complejas con mayor tecnología, ahí es donde esa es su brecha, ¿no? Y pregunten, me corro a preguntar. Tuve la oportunidad de tener una promoción que vino a estudiar en Cuba y allá priorizan bastante la medicina preventiva, ¿no? Los controles, los niños van sí o sí, ahí no hay que, ¿sabe qué, señor profesor? No llevé a mi hijo, ¿sabe qué? Entonces, si no has llevado a tu hijo al médico, a su control, no viene a estudiar. Y mañana te cae un órgano, un ente público a fiscalizarte, a sancionarte por no cumplir una regla de oro, que es llevar a tu hijo a que el médico lo controle. Así de simple, ¿no? Tiene impacto en todo. Impacto en la salud del niño, impacto en su educación, y impacto en el tema de orden. Inclusive tiene un impacto adicional en el tema del orden. Bien, y entonces estos derechos y principios que subyacen en la seguridad social, obviamente subyacen en el tema de el derecho a la persona, eso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Obviamente el nivel de vida adecuado no solamente está en el tema de la salud, está en el bienestar, está en la familia y en especial respecto a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, a los servicios sociales necesarios. Y por eso es que los seguros, en el caso de desempleo, en el caso de enfermedad, en el caso de invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de medios y existencias, son mecanismos que aseguran un nivel de vida adecuado. Eso está como un derecho en el Pacto de Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso está, y eso estamos a eso delante, cuando hablamos de que la OIT se reúne para invocar a los estados que cumplan,
La OIT tiene, sus opiniones tienen esta cláusula como base, esta clase como principio. Señores estados, ustedes están obligados a elevar, mantener el nivel de vida adecuado de sus conciudadanos. ¿En qué? No solamente en el tema relacionado con la salud, en todo, vivienda, vestido, asistencia médica, servicios sociales y sobre todo en un sistema de seguros para el desempleo, para la viudez, para la vejez y otros casos. Por eso es que muchos, lo que los tecnócratas del MEF no han podido es si los tecnócratas del MEF pudieran desaparecer el sistema de seguridad social, lo harían, ¿no? Lo harían. Estoy seguro que lo harían, porque es muy fácil desde arriba decir y cortar o tener alguna discrecionalidad, ¿no? Residual de no dar, de no otorgar. Pero sin embargo, el Estado está obligado a garantizar. Y obviamente este es un derecho fundamental que no se puede soslayar, por más tecnócratas, por más racionalidad económica que haya, ¿ya? Sin embargo, ello también tiene que garantizarse en mecanismos también financieros. Y obviamente ahí también tiene un rol que hay que observar, sí que es válido, El Estado, si no tiene, entra en crisis, pues si entra en crisis no atiende a nadie, ¿no? Y entonces por eso hay que prever sistemas que no sean demasiado elevados. El régimen que usted señala, la 2530, ese también mantiene, este es un régimen pues que mantiene un régimen ya cerrado, pero es un régimen espejo, clásico, ¿no? Que cuando al que esté en actividad, en activo, trabajando para el Estado o a una empresa, si se le sube el sueldo, la remuneración, también al que está en el régimen previsional titular se le sube, se le incrementa. O sea, gana igual de lo que gana como si estuviera trabajando. Entonces, eso es un régimen cerrado que ha sido cerrado con la Constitución de 1993, que ha sido cerrado con la modificación específica de la primera disposición complementaria de la Constitución Política que señala que ese régimen está cerrado, y ningún régimen se prohíbe la nivelación, pensiones y remuneraciones, se prohíbe que en materia previsional el Estado, toda norma que surja y que tenga que ver con regímenes previsionales, el Estado tiene que cumplir dos requisitos: la sostenibilidad financiera. ¿Y qué implica la sostenibilidad financiera? Que haya recursos, pues. ¿Y quién dice que si hay recursos o no hay recursos? El MEF. O sea, en puridad, reconoces un derecho fundamental, pero además le pones un candado, que solo quien debe decir que es sostenible es el MEF. Y eso es bien difícil, pues, ¿no? Obviamente, porque siempre tenemos carencias en todos los niveles de gobierno, todo se requiere pistas, colegios, centros de salud, hospitales, postas, puentes. Y entonces, ¿cuándo va a existir un superávit para que el MEF diga, sí, ahora vamos a aumentar las pensiones, ¿no? Tiene que haber obviamente siempre las reformas en materia previsional han sido producto de grandes decisiones políticas. Bien, esto es una cláusula que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tienen que ver con los sistemas de seguridad social, ¿no es cierto? Ahora, las prestaciones sociales en nuestro país se conocen pues como pago de pensiones, subvenciones, subsidios, bonificaciones, que se dan, por ejemplo, hay subsidio por maternidad. Una persona no puede trabajar el tiempo que está licenciado, y el seguro, a una persona asegurada, por ejemplo, le paga su licencia por maternidad todo el tiempo que no ha estado. ¿Por qué? Porque por descanso médico el empleador solamente le paga hasta 21 días. A partir del día 22 lo asume el seguro. Y eso es una subvención. No, es una licencia. No trabaja, pero es seguro, cobertura es. Entonces, estas prestaciones sociales en algunas van a estar referidas a transferencias, o sea, de plata, ¿no? Y obviamente no solamente a la persona que es dependiente y que está asegurada, sino también a las transferencias en metálico, que por ejemplo, pensión 65, hay becas, hay otros programas sociales
Por ejemplo, todos los programas sociales tienen como base atender población focalizada, vulnerable focalizada. Y eso implica transferencia, pues implica gasto del Estado, a cambio de nada, ¿no? Simplemente a cambio de atención. El Estado tiene que invertir. Uno de los pilares de este problema es, por ejemplo, el tema de pensión 65. Otro programa que tiene que ver con esta transferencia de dinero es, por ejemplo, el tema de los colegios, ¿no? Caliwarma, cada rato que hace, ¿no? Caliwarma le dan desayunos a los... Entonces ahí hay una transferencia de dinero que el Estado hace para subvencionar desayunos, en algunos casos para otorgar pensiones, pensión 65. Hay ¿qué más? ¿Cómo se garantiza estos mecanismos de protección social o los sistemas de seguridad? Caliwarma, pensión 65. Hay programas de becas, beca 18 creo me parece, beca 18, sí, beca 18. Y una condición de beca, no sé si de repente alguien tiene familiar o para incorporarte a beca 18 tienes que vivir, o sea, tienes que ser un ciudadano que vive en la quilla, ¿no? No, el mérito forma parte de un requisito, pero básicamente tienes que ser un ciudadano que vive en extrema pobreza. Si tu mamá, tu papá de repente es trabajador municipal que gana sueldo mínimo, ¿no? En el área de recojo de residuos sólidos, te fundiste porque aún tu hijo sea un excelente, un extraordinario, no tiene la posibilidad para entrar a beca 18. A mí me parece un poco cuestionable ese requisito, ¿no? Porque sigue siendo la persona vulnerable, pues, porque trabaja en el Estado, en este área, ya salió de la pobreza, ya está en condiciones de darle a su hijo una educación de calidad. No lo creo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estos mecanismos de prestaciones sociales apuntan a eso, ¿no? Por eso es que yo considero que tiene que haber un poco más de racionalidad en los requisitos de acceso a este tipo de prestaciones. También este tipo de prestaciones se garantizan en el tema de el acceso a la asistencia médica, ¿no? O los servicios sanitarios y sociales. Ahí estamos hablando de todos los servicios, ¿no? De salud, los servicios asistenciales que los otorga MINSA, que los otorga. Y ahí había acá había no sé si vale la pena, pero siempre es bueno, que es bueno dilucidar de lo que escuchamos, de lo que nos administran, pues, ¿no? De los gestores, ¿no? Por ahí escuché hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, me parece, un comentario acerca de que las clínicas, ¿no? Las clínicas y las clínicas, y las clínicas y las clínicas, una crítica a las clínicas que prestan un servicio y entonces, pero nadie se preguntó, por ejemplo, ¿por qué proliferan las clínicas en el Perú? ¿Por qué hay tantas clínicas, tantos centros asistenciales privados? Si tenemos una PEA formal de 30% nada más, ¿qué ocurre? ¿Mm? Primero tratemos de indagar, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las clínicas? ¿Por qué hay este mercado para las clínicas? ¿Mm? Y se enfila contra la clínica. Yo ahora no tengo, ni defiendo ni asesoro ni una empresa de clínica, pero se enfila contra las clínicas. Y la primera pregunta es, ¿quién acude a las clínicas? La población informal. Aquella población, aquel microempresario, MIPE, aquel comerciante que tiene pues un recurso, claro, no tributa, pero tiene un recurso y solo busca su bienestar. Solo producto de su trabajo, informal, perfecto, informal, pero solo producto de su trabajo, busca una clínica, se atiende a una clínica y no va al hospital, ¿no? Público, donde la penicilina, la inyección que le pueden dar, le puede faltar a otro ciudadano que sí no tiene para ir a una clínica. Eso hay que evaluar. O sea, la clínica tiene su mercado propio. Ahora, ¿y por qué? Vamos a otra pregunta. Dicen las clínicas. ¿Y por qué proliferan las clínicas?
¿El Estado puede coberturar esos servicios? ¿Tiene alcance? Es una obligación, ¿ah? Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en la Constitución. El Estado garantiza el derecho a la salud, el acceso a la salud. Es un derecho constitucional. ¿El Estado lo garantiza? No, lo garantiza tímidamente, de manera incipiente, de manera precaria. Y entonces tú dices, no, pues no deben existir clínicas. Y entonces, ¿qué pasa cuando no existan clínicas? Y tú sigues siendo un Estado informal, que no vas a tener recursos para coberturar todo lo que necesita esa población. ¿Mm? ¿Quién atiende a esa población? ¿No? Entonces, a veces no son serias, pues, a veces los comentarios, las críticas a un segmento del mercado no me parecen un poco, no son serias, pero pues, sobre todo no son racionales, a mi juicio, porque sí coberturan, pues, los, los colegios, en un momento determinado también se cuentan los colegios, dice los colegios. ¿Por qué están los colegios privados? Señores, tenemos colegios de calidad con el respeto de los buenos profesores que sí deben haber, sí deben existir, los buenos maestros. Pero dar una educación de calidad no solo implica pues que el docente sea bueno, también implica pues comodidades, ergonomía, ¿no? Que los alumnos vayan, se sienten en un lugar, una mesa cómoda, vistosa, los niñitos, los colores, ¿no? Abrigados, hoy en día que estamos en el tema del friaje, ¿no? Abrigados, pero todo eso pues, si el Estado no cobertura, ¿cómo le vas a exigir pues que no haya las personas siquiera, y eso es un tema que nos ocurre. Yo he tenido a mis hijitos en colegio, por ejemplo, particular, y yo veía quiénes eran sus amiguitos, y porque a veces nos reuníamos y venía el señor, no, señor, yo tengo tiene un mercado vendiendo todo lo que es piñatería, me dice doctor. Ah, qué bien, entonces ya, yo soy su cliente. Y lo visité, era piñatero. Piñatero, vendía piñata, globos, todo lo que es piñatería para fiesta de niños. Era comerciante. Ese señor no le fastidia al Estado. Sin embargo, cuestionamos a su mercado que tiene él. ¿Y qué pasa si le quitamos ese mercado? ¿A dónde va a ir ese señor que tiene? Va a ir a quitarle una antalgina, una cita médica a alguien que sí lo necesita. Bien, o sea, en el tema de la seguridad social, en las prestaciones, hay el mercado, el Estado debe garantizar lo mínimo, ¿no es cierto? El acceso al derecho a la salud de manera mínima, pero esa de manera mínima con calidad, pero que cobertura a toda esta población necesitada. ¿Ya? El cuestionamiento a este tipo de mercado, a esta oferta de clínicas, debe ir más para mí, para la interna que para la externa. O sea, debo yo decir, ¿por qué mi ministro de Salud? Nosotros tenemos obligaciones con las multilaterales, somos un Estado democrático donde pues la pobreza debe ser lo menor, ¿no? Sí van a haber pobres, pero sea lo mínimo, pues si no, no estamos en democracia, porque no se garantiza el derecho a la igualdad, a ser tratados con igualdad. No somos iguales, si entendemos, unos somos blancos, otros somos afro, otros son los campesinos, ¿no? De origen andino, como yo. Entonces no somos iguales, pero por lo menos el Estado debe garantizar que nos miren, que nos traten con igualdad. Y entonces ahí, señor ministro de Salud, ¿qué hace usted para que un hospital de su región, de su direza, de su red, le compita a una clínica? Señor presidente, no tengo presupuesto para hacer 10 hospitales que necesito, pero deme para uno, para que ese uno sea la competencia de las clínicas. No, no se hace. No se hace porque no sé, pues, el MEF no otorga presupuesto, no hay voluntad política, no hay capacidad de gestión, no sé, pero no se hace. Señor presidente, están criticando que los colegios privados y que la educación. Señor ministro, ¿por qué no atiende? No hay una educación de calidad, ¿no? Porque no hay presupuesto, señor presidente. Correcto. Ah, no hay presupuesto, perfecto. Pero no me pide presupuesto para 1000 colegios, pues para 100, para 200. Pídame para uno siquiera, pero uno que funcione, pues, como el colegio mayor, ¿no? El colegio mayor que está en Chosica, ¿no? Uno que funcione así, pues, para que ahí vayan la gente pobre, pero que ¿no? Tiene mérito, pues, intelectual. Hay que vayan, pues, que ellos luego salgan a competir con los estudiantes de los otros colegios, ¿no? De los otros estamentos, que compitan, pues. Eso es democracia, pues.
Eso no tiene nada que ver con de izquierda, derecha, eso es democracia, así pura y simple, ¿no? Y entonces la seguridad social, las prestaciones que otorga el Estado tienen que tener esa finalidad. No se puede ser obtuso. Tienen que tener ese rol, garantizarles la asistencia médica, a los servicios sanitarios, a la población. Y obviamente también las prestaciones sociales tienen que ver con otras medidas que tiendan a proteger, ¿no?, al bienestar de los trabajadores y sus familias, ¿no? Las licencias, las subvenciones, ¿no? Los pagos, los gastos me parece que cuando alguien lo atienden en el seguro, si no cobertura el seguro de la medicina, hay un reembolso, me parece, hay sistema de salud que te reembolsa. No tiene el hospital, gasta de tu plata y yo te reembolso, ¿no? Por lo menos hay un sistema en el sistema de salud policial, así funciona. No sé si te entregan de acá, cuánto tiempo te entregarán, pero te reembolsan. Hay un derecho al reembolso. Está ahí por lo menos, ¿no? Hay un fondo ahí. Bien, esas son tipos de prestaciones sociales, ¿no? En dinero y obviamente cuando se garantizan accesos al tema de salud, al tema de asistencia médica. Bien, hay un convenio, ¿no?, sobre la seguridad social mínima, ¿no? Una norma mínima. Entonces, aquí se da la condición de la persona, ¿no? La condición de la persona está relacionado en un estado. Estamos hablando de un estado, ¿no es cierto? Por eso es que hoy en día, al amparo de este convenio, por ejemplo, nosotros no podemos evitar que un migrante venezolano se atienda en un hospital. No se puede, porque es una condición mínima, una condición universal, un derecho fundamental. Doctor, tampoco, y veo que están trabajando, claro, tampoco le podemos pedir pues, derecho a trabajo, eso es otro derecho fundamental. Doctor, pues, en los colegios está ahí, el 50% son niños venezolanos, no se le puede impedir, pues. Pero ellos no contribuyen, son informales, han venido, nos están robando, han venido todo lo malo, perfecto, pero hay derechos que no lo puedes, que el Estado policialmente los persiga, los delincuentes, eso es otro tema, ¿no? Pero hay situaciones que en este convenio se establecen como mínimo, ¿cierto? El tema de la residencia, el tema de la habitualidad del cónyuge, por eso la pensión del titular y la cónyuge es un tema bien fuerte, ¿no? El derecho, las pensiones, el tema previsional, se rige por dos requisitos, ¿no? La dependencia económica y el estado de necesidad. A la muerte causante, las personas se pueden quedar de manera súbita, ¿no? En desventaja, en abandono, y entonces ahí es donde el Estado a la viuda y a los hijos menores hay una presunción jure de jure, o sea, una presunción legal de que tienen estado de necesidad y que han dependido del causante. Por eso que el Estado asigna una pensión de viudez. Los hijos menores con mayor entidad, con mayor fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque son menores de edad y a la muerte del padre se han quedado en abandono. ¿Qué hace el Estado? ¿No? A través de la seguridad social, el derecho de protección, ¿no? Desde la doctrina de la contingencia, asiste a los menores con una pensión de orfandad, pensión de viudez. Eso está en todos los regímenes, ¿no? Esos son tipos de pensiones sobrevivientes que son fuertes. ¿Por qué? Porque el Estado presume, solo tiene que acreditar que la persona ha fallecido y tiene que acreditar el vínculo matrimonial o el vínculo, ¿no?, consanguíneo, que es con la partida de nacimiento. Con eso acreditado no necesita más. Sale y se otorga una pensión. La viuda, el hijo, hoy día hay el tema previsional cuando hay circunstancias excepcionales, por ejemplo, otorga pensión al hijo adulto que sigue estudios superiores, pero para eso tiene que haber una condición, que el titular haya fallecido en circunstancias determinadas, ¿no? Circunstancias especiales. Entonces ahí también tenemos una forma de que el convenio ha abordado ese problema, ¿no? Y con mayor razón, pues el hijo discapacitado, ¿no? El hijo discapacitado tiene que ser asistido por el Estado. Y a eso me quería referir, ¿no? Una oportunidad, una casuística, ¿ya? Una casuística era de que era un muchacho con síndrome de Down
que había trabajado en estos programas que hace la tienda WOM. Y entonces viene el procesador y dice, no le podemos dar. ¿Por qué? Porque tiene RUC, tiene actividad económica. Inmediatamente me llamó la atención. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿pero qué, cuál es su discapacidad? Es síndrome de Down. Eso es, y todos sabemos que el síndrome de Down es una condición de discapacidad congénita, pues la persona nace así. Entonces, mi primera pregunta es, primer tema, es una condición de discapacidad sobrevenida o de nacimiento, congénito, congénito. Segundo, ¿el programa de WON es un programa para discapacitados o es un programa para gente normal en el cual cualquiera puede postular? No, es un programa precisamente para personas ¿no? Con esta discapacidad, ¿no? Ah, ya. Y obviamente esa discapacidad debe ser mínima, claro, porque pueden atender, pueden hablar, pueden hacer, sí, efectivamente, un niñito de síndrome de Down y tener la oportunidad de tener cerca a una persona, son bien cariñosos, sino que también su tasa de mortalidad es bien baja, se fallecen temprano nomás, se van jóvenes. Entonces, miren la lógica, ¿no? A veces legalista para analizar estos casos. Entonces, ese era un programa para ellos. Ahora, no es que Wong les pagaba 1.000, 2.000, 3.000 soles, les daba como una propina. Entonces, yo decía, está bien, es una actividad económica, pero no me digas que con eso este muchacho le vamos a garantizar un equilibrio de vida digna. Necesita ir a un colegio especial, necesita estar permanentemente atendido por un médico. Entonces, para eso el Estado le genera esa condición, le genera esa discriminación frente a nosotros, esa discriminación positiva, para equilibrarlo, pues, para equilibrarlo, ¿no? Por ejemplo. Bien, hay mecanismos, hay principios conceptuales que la OIT ha venido imponiendo y obviamente los estados tienen que empezar en sus normativas a desarrollarlas, ¿no? Primero que siempre toda cobertura de la seguridad social, los sistemas previsionales tienen que ser de cobertura universal. Por eso nuestra cobertura es universal. Y el Estado con este tema del CID lo garantiza. Antes tenía otro nombre antes. El CID es un tema nuevo, pero antes había otro sistema, era con cargo ahí a ubicarlo, ¿ya? Pero era un sistema igual, general. Y además, como un tema conceptual, los estados deben brindar estos servicios de manera adecuada, ¿no? De manera adecuada implica que se coberture, que exista médicos, que exista hospitales, que la cobertura de estos servicios sean para todos, si hay pensiones, si hay subvenciones, que sea para toda la población, a la mayor población que se pueda abarcar, ¿correcto? Yo no sé si Pensión 65 estará coberturando, pero lo que sí sé es que ese tipo de mecanismo debe llegar a todas las personas que nunca aportaron un sistema y que obviamente tienen más de 65 años y no tienen, ¿no? Están en extrema pobreza porque no tienen, pues, ni trabajan, ni tienen educación para seguir, ¿no? Procurándose ingreso económico para su subsistencia y además están en condiciones de precariedad económica, en estado de pobreza. Entonces, yo no sé si Pensión 65 en este momento cobertura todo eso, pero por lo menos en líneas numéricas, sí, pero en la realidad no sabemos, ¿no? El Estado debe aquí garantizar condiciones, para garantizar estas condiciones de atención universal y adecuado, ya le vamos imponiendo algo que es necesario dilucidar. La buena gobernanza. ¿Qué significa la buena gobernanza? ¿Alguien me puede decir, alguien ha escuchado este término? Buena gobernanza, buen gobierno. ¿Qué implicará que la OIT ya nos esté? Oye, tú tienes que asegurar, pero tú también tienes que hacer buen gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la OIT como tema conceptual nos dice tu prestación o tu cobertura debe ser universal y debe ser adecuada? Pero además también tienes que garantizar una, una buena gobernanza. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, doctores, doctoras que están en el diplomado? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué podemos entender de buena gobernanza? ¿Mm?
La buena gobernanza hoy en día es buen gobierno. ¿Y qué implica buen gobierno? Principio de corrección, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, ¿correcto? Y la corrección no es más que hacer lo que la ley establece, hacer lo que la Constitución establece. Principio de corrección. Nada de interés de conflicto, nada de compras irregulares, nada de compras ficticias, nada de servicios inadecuados en el sentido de poder otorgarlos y no darlos, ¿no? Otorgar, muchas veces ocurre que efectivamente pues no hay los recursos, pues, ¿no? A ver, yo también ahí tengo una brecha, ¿no? Digo, o un comentario. Muchas veces exigimos, pero allá hay un pueblo en Puno que no hay la posta, el médico va cada 2 días. Y entonces yo le digo, yo le pregunto al periodista y a la persona que hace el comentario, a ver, tú anda y quédate pues toda la semana ahí, haciendo tu periodismo, por lo que te pagan. Anda. Igual pasa. Entonces, el mecanismo de salud, por ejemplo, en Brasil, Brasil obviamente es un referente en la región, es el octavo, noveno país más desarrollado del mundo, tiene en todo lo que es frontera, sus fronteras vivas. Y en su frontera viva no tiene postas médicas, pero tiene clínicas. Tiene clínicas. Son unos hospitales de alta gama. ¿Ya? ¿Y por qué creen? Porque el personal que trabaja ahí no va pateando el piso. Es el personal que está bien remunerado. Entonces el médico se queda 2, 3 meses en la frontera, trabaja con la mayor actitud, cobertura de la mejor forma su servicio y luego se recicla porque 4 meses ha ganado lo que realmente considera su expectativa que de ganar. Aquí los medimos igual. Vamos a mandar a un médico al fondo, un médico que se va a refundir en un lugar. Y es médico, pues. Y le pagamos un bono, creo, de 800 soles, 1000 soles porque va a ir ahí. ¿Cómo queremos porque ese médico esté trabajando? Ese médico se va a trabajar ahí, está pensando en su familia. Pero también tenemos que pensar, una forma de la sostenibilidad de las políticas públicas es también que pensemos en esa parte, que no la pensamos, ¿no? No la pensamos, ¿no? Queremos que haya una posta, un hospital allá en lo más alejado, pero ahí, ¿a quién vas a mandar a trabajar? Tú mismo pregúntate si por lo que te pagan en la ciudad te irías a trabajar, ¿no? O sea, eso no se admite. Entonces, esos son, entre otros, un mecanismo de buena gobernanza que hoy día, para que exista un sistema prestacional de seguridad social, de salud y económico, con las prestaciones económicas, tiene que existir buena gobernanza. O sea, no puede haber un estado en crisis donde todo es corrupción, donde todo se dilapida, donde todo se hace mal. Entonces, si todo se hace mal, no vas a cumplir con esta responsabilidad de coberturar de manera universal. No vas a poder, pues, porque tienes que ser eficiente, tienes que gastar menos y gastar lo que debe gastar. Eso se llama eficiencia, para cumplir tus metas, ¿no? Para cumplir satisfacer tu finalidad, en esencia, tu finalidad pública, tu bienestar general. Entonces, eso es ya por ejemplo, un referente, un principio conceptual que nos manda OIT. Bien, la seguridad social debería organizarse en base a la solidaridad. Claro, la seguridad social hoy día cumple este requisito porque los que más en puridad, las personas que, no sé si alguno de ustedes tenemos renta de cuarta categoría. En la renta de cuarta categoría, por ejemplo, un médico que declara su renta de categoría puede pagar 10.000, 15.000 al año, pero puede haber otro médico, otra profesión que paga 2.000, 3.000. ¿Quién está pagando más? ¿Quién está subvencionando más al Estado? ¿Ese médico que gana más o el otro profesional que gana menos? En la ya, pues. Entonces se le exige de manera estandarizada, ¿no? Y es una contribución, es impositiva, este tipo de participación en el tema del presupuesto público, la participación de los que más tienen, van a siempre aportar más.
Ese es un hecho y hoy día así está estructurado nuestra ley general de impuestos. Ese es el norte. Ahora, lo distinto es que a pesar que ya existe porque le grabas, porque gana en porcentajes, así que si gana más, si tiene más ingresos, va a aportar más. Si a eso le queremos agregar algún adicional, ya eso sería un poco, a mi juicio, un poco arbitrario, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí estarías haciendo una distinción, una discriminación arbitraria, no positiva, sino negativa. Entonces, pero lo que como principio conceptual de la OIT nos dice que debe siempre organizarse sobre el principio de solidaridad. Los que más tenemos, subvencionamos. La solidaridad también está en el que todos contribuimos, la población económicamente activa contribuye para subvencionar las pensiones de los adultos. Ese es un tema de seguridad. Y ese es un tema que lo vamos a ver cuando hablemos de los sistemas privados de pensiones. El sistema de seguridad social hoy en día debe ser sostenible económicamente, financieramente, debe ser sostenible. ¿Qué implica que sea sostenible? Que se pueda sostener en el tiempo. Por eso es que cualquier medida de incremento económico o de dación económica o de otorgamiento económico tiene que tener una sostenibilidad, tiene que estar. Y esta condición ha sido recogida en nuestra Constitución Política en el artículo, una disposición complementaria final de la primera disposición complementaria final. Ha sido recogida ahí. El imperio de la ley debe prevalecer tanto en el plano nacional como en el internacional, obviamente. ¿Por qué se señala el imperio de la ley en este tema de la seguridad social? Porque la naturaleza de las contribuciones solo se hacen a través de la ley. No hay forma, no hay otra forma. Obviamente aquí, cuando se recurre al plano internacional, entramos al derecho internacional privado o público, y ahí obviamente no hay un sistema impositivo. ¿Por qué? Porque los estados, el derecho internacional es distinto, o el derecho que es distinto, el típico, el derecho que conocemos o que estudiamos. El derecho que estudiamos, el clásico, ¿no? De la teoría pura del derecho, el derecho surge del Estado, lo impone el Estado. En el derecho internacional, el derecho surge del pacto, del consenso. Dos estados se ponen de acuerdo para firmar un pacto. Ahí está nuestro derecho, ¿correcto? ¿Y cómo se impone? Se impone a través del consenso. Y si no quieren cumplir su parte del otro estado, simplemente ¿no? Se da por, el convenio se da por, o el pacto se da por se da por se culmina, ¿no? Por su adhesión, se hace un procedimiento para no adherirnos y simplemente dejar de tener vinculación al pacto. Entonces, ahí, eso es otro principio, ¿no? O sea, vamos a hacer, la OIT nos dice, mantengan, sean sostenibles sus sistemas de seguridad social, pero eso tiene que ser sostenible, pero para ello también tiene que tener un régimen, un sistema que imponga en el plano nacional a través de la ley y a través en el plano internacional a través del derecho internacional. La economía del sector público, este es un texto, este es un bestseller con el cual el economista Joseph Stiglitz en el año 2002 ganó el premio de Economía, el premio Nobel de Economía. ¿Cuál fue las críticas? En este CLC, básicamente, este economista critica y cuestiona la economía del sector público, pero relacionado en el tema de la seguridad social. Hace ese análisis y estudia, ¿no? La seguridad social americana de Estados Unidos. Hace una previsión que ese sistema para el año, no sé si para el año, no me acuerdo si es para el año 2030 o para el año 2050, va a estar desfinanciado. Miren, los críticos. Bien. Y entonces, en puridad, en esta obra, como síntesis, él cuestiona que este tipo de la seguridad social, o este tema, o esta prestación, o la garantía de este derecho, está contribuyendo a las crisis presupuestarias a largo plazo de muchos países, dentro de los cuales su compañero ya avisoró en su comentario esa crisis puede contribuir. Por eso que tienen que ser sostenibles, ¿no? Financieramente, económicamente. ¿Qué más?
los críticos que alegan que la social reduce los incentivos para ahorrar y por lo tanto frena el crecimiento de la economía, es otra locución a lo que se hace, es que si las personas tienen y saben que van a percibir finalmente, ¿no?, una pensión que el Estado se la va a otorgar, esto desincentiva el ahorro. Y ahí tenemos las dos posiciones que habíamos hablado, ¿no? El utilitarismo y el modelo clásico, ¿no? El Estado paternalista. Obviamente, en un Estado paternalista yo sé que voy a llegar a una edad y voy a percibir una pensión. En un Estado utilitarista, liberal, digo, no, yo voy a llegar, pero por mi propio esfuerzo, yo tengo que contribuir, tengo que ahorrar para que garantizar mi estado de bienestar, ¿no? Es la sociedad de bienestar. Hoy día ya hay un muchachito muy joven que está esbozando un paradigma, ¿no? El estado del bien común. Ese tipo de revolucionario, porque obviamente eso implica deshacerse del consumismo, ataca la globalización para empezar. Entonces, obviamente, pero está teniendo acogida, es un paradigma que está ahí latente, ¿no? La sociedad del bien común. Pero estamos en este esquema en el que este autor critica que este tipo de sistema de la seguridad social desincentiva el ahorro. Y si desincentiva el ahorro, no hay crecimiento en la economía, ¿no? El ahorro es base de una economía fuerte y sólida. Por eso uno de los principios de la economía es el primero, creo que es no gastar, ¿no? O sea, no hacer gastos mayores a tus ingresos, ¿no? ¿Qué más? La seguridad social genera ahí sí una baja tasa de rendimiento y toda vez porque se entiende que es una mala inversión. Claro, hay un concepto de que lo que aportamos debe rendir para que se paguen nuestras pensiones. Es de ahí parte de esta crítica, parte el modelo chileno, pues, ¿no? De que genera una baja tasa de rendimiento, pero bajo el modelo chileno no. Ahórrate en tu cuenta individual y que yo voy a colocar, las AFP van a hacer sus mejores esfuerzos para rentabilizar y hacer crecer tu fondo de pensiones, para que cuando tengas 65 años, de ese fondo individual te paguen. La pregunta es ¿hasta cuándo? Hasta que se agote, porque es una cuenta individual, distinto al Estado. Pero si lo hace el Estado, tenemos las dos críticas anteriores, ¿no? Ese es el escenario conceptual general que se avisora en el marco de la seguridad social, ¿eh? Y también hay un concepto de injusticia, ¿no? Obviamente el contexto de injusticia es que, pues, o sea, el que no hace, el que no aporta, se ve beneficiado con su pensión. Es un tema yo diría, de equilibrio, ¿no? No de injusticia. De ese equilibrio porque de alguna manera las personas tienen y el Estado tiene que garantizar condiciones mínimas, ¿no? Ahora, no sé qué tanto será pues a una persona darle 250 soles, como lo hace Pensión 65, no sé qué tanto eso tenga impacto, ¿no? Un modelo injusto, ¿no? Bien, aquí este autor analiza el tema las pensiones de jubilación o los seguros de vida, lo llaman, ¿no? Son un bien preferente, obviamente, es decir, en un Estado paternalista, se refiere al Estado paternalista, o sea, en un Estado paternalista, este modelo es ideal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bien preferente, porque es lo que el Estado siempre va a garantizar, siempre se va a preocupar. Eso sí, eso implica el bien preferente. Pero sin embargo, hay en el tema de garantizar la sostenibilidad de este bien preferente, es lo que va a llevarnos en el escenario de análisis de este autor, de este economista, no va a llegar a crisis presupuestales a largo plazo, ¿no? El tema es que aquí el único, y él dice que el único sustento, o sea, el único argumento para que esta pensión de jubilación sea un bien preferente es precisamente garantizar un nivel básico, ¿no? Un nivel básico, por eso que su compañero decía, ¿y alguien nos pone la receta cuánto se debe pagar? No, nadie nos pone eso.
es el Estado, de acuerdo a sus mediciones económicas, sus ratios económicos, que va a decidir cuánto otorga. Pensión 65 podría ser 500 soles, ¿ah? Podría ser 1000 soles, pero es 250 soles. No sé si de repente, producto de esta crisis, se ha duplicado o ha subido, pero ese fue el monto base de pensión 65. Entonces aquí las pensiones de coalición para este autor son bien preferentes a un Estado paternalista, ¿no? Y que, según él, estos deben tender a establecer condiciones de nivel básico, ¿correcto? Lo suficiente para que tenga la de el Estado aquí tiene que procurar que este tipo de pensiones o este tipo de jubilaciones siempre se den en marcos de estándares mínimos. Pero hoy en día hay pensiones, hay ratios, ¿no? Hoy día el Estado utiliza la ratio de la remuneración mínima vital, el rango mínimo 500 soles y el rango máximo 930. Antes no había esta ratio, ¿no? La 2530 tenía y la 1990 tenía ratios mayores, ¿no? Porque obviamente habían empresas del Estado en el que habían trabajadores del Estado que habían aportado mucho más, ¿no? Y en función de ese aporte y de esa remuneración es que cuando pasaban se jubilaban, podían tener pensiones así, pues, altísimas. Eso se cortó, ¿no? Eso se cortó con el quiebre y el cierre de la 2530 y la estandarización de la 1990 en el Sistema Nacional de Pensiones. El presupuesto público, eso es otro gran problema. Hay un análisis que hace del PBI al 2050. Entonces había que subir, él dice que en esa crisis de que vamos a necesitar más para subvencionar más, el Estado va a tener que acudir o recurrir al mayor incremento del impuestos. Lógico, cuando el Estado tiene cargas sociales, tiene demandas sociales económicas, tiene que incrementar los impuestos. Hoy en día estamos viendo cómo para bajar, por ejemplo, el tema de los combustibles, le quitó el impuesto selectivo al consumo, que el impuesto selectivo al consumo es un impuesto, como se dice, un impuesto discriminatorio, ¿no? Pero discriminatorio positivo, porque ¿quién está afectado? Los combustibles, el cigarro, en determinadas regiones, el tema de los licores, ¿no? Los productos de alta gama, claro, quien consume productos de alta gama es porque tiene poder adquisitivo, entonces que pague un poquito más. Grábale un impuesto selectivo al consumo. Por eso así se denomina el impuesto selectivo al consumo. Bien, el desequilibrio, ya, el desequilibrio de estos sistemas presupuestales que garantizan o que deben garantizar los sistemas de los presupuestos públicos para satisfacer las demandas económicas de las pensiones, las previsiones sociales. Ya, no solamente las pensiones, sino de las previsiones sociales que implican el acceso a la salud, a los servicios de sanidad. Hay una disminución, dice él, del crecimiento de la población, es cierto. Si hay menos jóvenes, si hay más adultos, ¿hay crisis? No. ¿Hay desequilibrio? No. ¿Qué dicen ustedes? Hoy en día, las familias ya no son familias numerosas como lo eran ¿no? en los 70, en los 80. Hoy día tenemos no sé si acá, pero acá hay millennials, o no deben haber millennials acá, que están ahí ávidos de adquirir conocimiento, de construir conocimientos. Los millennials no piensan en tener familia. Los millennials son de mundo, son de viajes, son de tours. Y entonces ahí pues menos población. La disminución del crecimiento de la productividad. Cada vez producimos menos de de la demanda mundial. Obviamente midiendo la población mundial. Producimos menos. Entonces cuando produces menos, ¿qué ocurre? Hay crisis. ¿Cuál es la crisis? ¿No? La oferta disminuye, la demanda se eleva, entonces la oferta de lo poco entra y hay lo que se llama la inflación. Cuando hay menos, la gente eleva el costo. ¿Y por qué? Porque ahí el valor en el mercado tiene también un rol y debe tener un rol en la economía, que no nos enseñan, ¿no? El precio en el mercado tiene un rol, cumple una función de semáforo económico, que dice que si hoy día hay algo que se encuentra caro, luz roja, no se consume. ¿Ya? Es una funcionalidad que en un artículo lo desarrolla muy didácticamente Alfredo Buller.
¿no? Él llega a tener esa conclusión sobre el rol que tiene, ¿no?, en el mercado, en la economía, el valor de las cosas, los precios. Bien, la reducción de la edad de jubilación. ¿Se acuerdan ustedes el banderazo que hubo en Francia hace un año, 2, 3 años atrás? ¿No? Han bajado de la jubilación de 65 años, han bajado a 62, a 63. ¿No? Hay una disminución de la edad de jubilación. Entonces ahí, acá también tenemos un sistema de jubilación adelantada, ¿no? Ese tipo de medidas, no sé hasta qué punto tienen impacto en la sostenibilidad del sistema del presupuesto público y el otorgamiento de las subvenciones respecto de la seguridad social para efectos del tema de sanidad, salud y para el tema del pago de pensiones. Y el aumento de la longevidad. Hoy día la tasa de mortalidad es mayor, la gente vive más, dice en este estudio. Obviamente, estas conclusiones parten de datos estadísticos, de evidencia empírica, ¿ya? De evidencia observable. ¿Ya? Hay un aumento de la longevidad, entonces el Estado va a tener siempre que mantener a personas con mayor edad, ¿no? Normalmente las personas, pues, 85, 90, por ahí su tasa de mortalidad, pero si una persona vive más de, no sé, pues más de 100 años, el Estado va a seguir, y hay pensionistas que tienen esa edad. La verdad que es impactante cómo este tipo de análisis se ve reflejado en estas. Bien, hasta aquí yo quisiera que alguno de ustedes, si tiene alguna duda, algún comentario del tema que hemos tocado. Este es un tema introductorio, conceptual al derecho previsional. Es necesario que sepamos y conozcamos, y vamos a conocer los regímenes especiales, cuál es la base conceptual en el modelo no paternalista, que se considera que es válido. Si es válido, un Estado social y democrático de derecho, tiene que haber un sistema de seguridad público que garantice condiciones de calidad digna. Sí, perfecto. Pero también es bueno reflexionar sobre lo que acabamos de señalar, la última parte de lo que acabamos de señalar, ¿no? La crisis, los factores que pueden implicar crisis a largo plazo. Bien, hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Alguien se ha interesado, alguna duda? No sé, han estado muy callados. La verdad que quisiera que sea más participativo. Sus compañeros han hecho comentarios muy acertados, muy apropiados, muy pertinentes. Y eso, en este tipo de mesas, Doctor, una es encomiable, consulta, ¿no? bueno, una inquietud que tengo Sí, sí, respecto a qué va a pasar con todos los pensionistas que retiran todos sus fondos del AFP en el futuro. Ellos, bueno, se van a quedar desamparados prácticamente porque ya no tienen nada que recibir cuando llegue la edad que necesiten. ¿Qué ha pensado luego el claro. Estado con esta situación? Bien, yo tengo una lectura al respecto, ¿no? La lectura es que la economía se va a relanzar, se va a retroalimentar, y obviamente las personas que están retirando van a retroalimentar también su cuenta individual. Pero también hay propuestas de migrar a sistemas mixtos, ¿no? Que involucren, por ejemplo, y eso están en Chile, están en ese escenario de migrar. No solamente es lo mínimo que la persona pueda aportar, que vaya a un fondo individual, sino que además se cree dentro de la persona un sistema mixto en el que la persona, además, no solamente del porcentaje determinado por ley que debe aportar a su cuenta individual a la AFP, sino que además tenga la oportunidad de a ese mismo sistema incorporar a un sistema de ahorro, ¿no? O sea, si a mí lo que me descuentan el 13% va a la AFP, yo debo tener como trabajo la oportunidad de incorporarle 100 soles mensual o 200 soles más a esa cuenta, para que esa cuenta vaya rentabilizando más, ¿no? Y hacer que en ese sistema mixto haya mayor rentabilidad. Segundo, hay otra propuesta que también el Estado lo está viendo, que para las AFP se creen sistemas mixtos en que el Estado toma una partida, ¿no?
me posiciono en un ejemplo. Pensión 65, perfecto. Pensión 65 es la base. Lo que tú aportes para la AFP es lo que recibirás como monto adicional a los 250. Esa es otra fórmula mixta que se viene estudiando y que asumo en un momento determinado cuando se dieron estas disposiciones de retiro, porque eso no ha sido solamente acá, este retiro ha sido global, han habido mecanismos que han tenido que, en esta eventualidad de la pandemia, articularse para evitar y que prevenir que la gente tenga algún tipo de poder adquisitivo en época de crisis, ¿no? Eso es, porque otra explicación no la han dado o no la he escuchado y solamente tengo esa lectura, ¿no? Bien, doctora, la coordinadora del instituto. Bien, entonces nosotros vamos a la próxima sesión que tenemos el próximo miércoles. Vamos a tomar algunas pequeñas evaluaciones que van a ser periódicas, como que de 2 o 3 alternativas, y para que vaya registrándose algún tipo de calificación en el diplomado, que es lo que requiere la institución educativa. La pensión no son considerados como no contributivos, un comentario. El CIS, pensión 65 son considerados como no contributivos. Claro, el CIS y el pensión 65 son no contributivos porque nadie contribuye ahí. O sea, el pensión 65 nadie contribuye nada en toda su vida, ¿no? Los regímenes contributivos son aquellas en el que apostamos, ¿no? 1990, 2530. El Estado va, ¿no? Hay un aporte del trabajador, aporta para su fondo común, y de ahí que el Estado luego, en un régimen global, solidario, donde todos contribuyen de una misma bolsa, empieza a pagar pensiones. Lo que puede, porque finalmente también hay una parte que el Estado asume, ¿no? Como el presupuesto público. Esa es la pregunta de del señor Gregorio Martín Reyes Mantilla. Bien. Y entonces son las 9 de la noche. No sé si ya podemos dar por concluida la sesión para encontrarnos el próximo miércoles a la misma hora. ¿Ya? Perfecto, doctor. Buenas noches. Nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles de 7 a 9 nuevamente. Ya. Que tenga buena noche, doctor. Gracias, buenas noches, me despido. Gracias por su atención.